Como ustedes saben, el protocolo nos implica que ustedes, por favor, acepten la grabación de esta reunión, que seguramente luego vamos a publicar en nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, los que estén de acuerdo con la grabación, por favor, se pueden quedar en el webinar. Los que no estén de acuerdo con la grabación, por favor, retirarse. También por protocolo vamos a mantener, por favor, las cámaras apagadas y los micrófonos para que podamos ir de una manera más ágil y con mejor calidad en la presentación del día de hoy, en la discusión que vamos a tener después de que Daniel realice su presentación sobre la experiencia de Data Cycle Hub de Valencia, España, tienen en este concepto, en esta iniciativa que es un hub de innovación. Las preguntas las vamos a recibir en el chat de esta reunión de Teams. Yo después al final voy a seleccionar algunas y les vamos a compartir con Daniel para que nos la responda. Entonces, sin más, quería darle la bienvenida a todas las personas que se han conectado, que han aceptado nuestra invitación a este webinar sobre Digital Innovation Hubs, que son un instrumento muy útil para facilitar la política de transferencia tecnológica y de transformación digital para las empresas, tanto grandes, pequeñas y las entidades del gobierno. Como antecedente, rápidamente les quiero contar que Sintel, en el marco de sus actividades como centro de innovación y productividad del país, ha realizado desde hace ya varios años una iniciativa que hemos denominado ANCLA, en la cual integramos algunos de los conceptos de los hubs de innovación que Daniel seguramente nos va a compartir un poco más adelante. Esta iniciativa empezó, como les comentaba, hace unos 10 años. Inicialmente estaba orientado a fortalecer y dinamizar la transferencia tecnológica relacionada con redes de próxima generación, pero desde ya hace varios años hemos incorporado todas las demás tecnologías digitales de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, y entonces hemos trabajado con varios actores buscando que las empresas incorporen las tecnologías digitales de la manera más adecuada. Para esto montamos unas plataformas que están ubicadas en el SENA, en la red Tecnoparque del SENA, cual nos ha facilitado y nos ha permitido desarrollar este tipo de actividad. Y hemos involucrado diferentes actores que son muy importantes a la hora de sacar adelante las iniciativas de apoyo a la digitalización empresarial. En este momento tenemos montados plataformas y procedimientos y metodologías para apoyar a las empresas en su incorporación tecnológica de una manera adecuada, siguiendo una metodología que hemos denominado Conozca, Pruebe y Escale, porque nos permite que las entidades, las empresas entiendan los nuevos conceptos tecnológicos, puedan hacer pruebas de concepto donde incorporen en aplicaciones reales esas tecnologías con el fin de que puedan diseñar sus escalamientos en sus procesos de transformación digital. De las tecnologías que tenemos incorporadas en nuestro hub de innovación, pues son las que en este momento son de vital importancia. Tenemos inteligencia artificial, analítica de datos, temas de industria 4.0, integración de datos, sistemas de información geográfica, y contamos en este momento con la colaboración de alrededor de 15 empresas y varias universidades con las cuales desarrollamos estos proyectos. Nuestra idea de nuestro hub de innovación es seguir creciendo, seguir incorporando otros actores. Algunos seguramente Daniel lo va a presentar ahora, porque son elementos claves que tienen que estar en estas iniciativas de hub de innovación, y vamos a continuar trabajando para que la tecnología se aplique de una manera adecuada, rápida, de manera estratégica en todos los procesos empresariales. Básicamente, esta es la introducción muy breve que quería hacer. Más información sobre nuestro hub de innovación la tiene en nuestra página web, que es www.sintel.co.
Pero yo quisiera, sin más, dar paso a Daniel para que nos cuente la experiencia de su hub de innovación, cómo ve el tema del desarrollo en España y en general en Europa, porque los hubs de innovación son una estrategia paneuropea y hay un número significativo de hubs en este momento en España. Entonces, sin más, Daniel, por favor, si quiere, activa la cámara y comenzamos la presentación. Muy bien, Mario, pues muchas gracias por la presentación y buenos días a todos desde España. Un placer estar con ustedes esta mañana para vosotros, para ustedes, esta tarde para mí en España. Voy a compartir la presentación. Y como ha comentado Mario, me voy a centrar en contar la experiencia que desde ITI, como centro tecnológico, como coordinador del Digital Innovation Hub, llamado The Data Cycle Hub, muy centrado en inteligencia artificial y explotación de datos, pues hemos tenido a lo largo de nuestra historia, ¿vale? Bueno, como comentamos, bueno, como ya tienen en la información, soy el director de Inteligencia Estratégica y Transferencia de ITI. Llevo 18 años, algo más de 18 años trabajando en el centro tecnológico y soy el coordinador del Data Cycle Hub. La agenda la he modificado ligeramente con respecto a la que tenían prevista, simplemente he modificado el orden, pero vamos a cubrir los mismos puntos que son estos, empezando con el concepto de DIH y por qué surge este concepto en Europa, qué objetivos quiere alcanzar o pretende alcanzar o qué retos quiere resolver. ¿Cuál es nuestra experiencia con el DIH del ciclo del dato muy centrado en inteligencia artificial y en aquella tecnología que nosotros creemos que ahora mismo es la más disruptiva y la que más amplio uso puede tener a la hora de provocar esa transformación digital en cualquier industria, de cualquier sector? ¿Qué áreas tecnológicas y sectores son las que cubrimos? Los servicios y pasaré a casos de éxito que creo que puede ser lo más interesante de cara a conocer pues, ejemplos de aplicación de las tecnologías o ejemplos de funcionamiento del DIH en la aplicación de las tecnologías o resolución de los problemas de las empresas. De acuerdo, empezamos con el concepto de DIH. Y aquí empezamos con la revolución digital 4.0. Está claro que las tecnologías digitales, y ustedes lo saben, están cambiando drásticamente la forma en la que diseñamos, producimos, comercializamos y consumimos todo tipo de bienes y servicios, ¿de acuerdo? No hay nada más que echar un vistazo a la multitud de webinars actualmente o a la multitud de eventos que teníamos hace unos meses a nivel regional, nacional e internacional, en los que se está hablando continuamente pues, de Big Data, ciberseguridad, robótica, inteligencia artificial, biotecnología, Internet of Things, electrónica, un conjunto de tecnologías habilitadoras digitales que están generando una gran expectativa de este 4.0, este concepto del 4.0, pero que por la gran diversidad de tecnologías implicadas, porque no se conoce o no se visibiliza bien el impacto que tienen estas tecnologías y en qué escenarios se pueden utilizar las mismas, porque no existen espacios de experimentación en modo seguro, como comentaba antes Mario, el conozca, pruebe y escale, pues esa parte de probar. No existen espacios con datos o con tecnologías que nos permitan hacer esa prueba digamos, previa al lanzamiento de un producto o al lanzamiento al mercado. También necesitamos o no existen suficientes proyectos demostradores o proyectos piloto. Un proyecto demostrador o proyecto Lighthouse que llamamos es aquel que aplica unas tecnologías, en este caso tecnologías disruptivas como pueden ser Big Data o inteligencia artificial, a un sector, de forma que las empresas de ese sector o las entidades de ese sector pueden verse reflejadas y, por tanto, adquirir en la medida de sus posibilidades esas tecnologías que ya han visto en ese proyecto demostrador. Y por tanto, y por último, necesitamos interlocutores globales, al menos a nivel regional, que sean un punto de referencia
para resolver estas cuestiones relacionadas con las tecnologías digitales avanzadas. La Comisión Europea obviamente no se dio cuenta de esto en el 2016, pero sí que en el 2016, en relación con la estrategia de digitalización de la industria europea, observó que la integración de las tecnologías digitales variaba mucho entre países, entre sectores y entre tamaño de empresa. Y por tanto lanzó una iniciativa por la cual fomenta que cualquier empresa de cualquier sector, de cualquier país y de cualquier tamaño pueda tener las mismas posibilidades de acceso a las tecnologías digitales que otra empresa en otro sector o en otro país. Al mismo tiempo también se resalta, y yo creo que es una realidad no solamente europea, sino mundial, que no existe suficiente personal cualificado para el trabajo en esta economía digital. Se necesitarán muchísimos más perfiles formados en tecnologías digitales, data scientist, big data, data analyst, etcétera, para los próximos años. Y por tanto lanzó el concepto de DIH, que es una estructura única, podríamos decir, un punto de referencia, una ventanilla única que permite facilitar una información neutral, sin sesgos, sin estar, digamos, vinculada a una firma, a una marca concreta, sino una información neutral tecnológica sobre cualquier tecnología o habilitador digital y asesorar de esa forma personalizada y neutral a las empresas, como ya decía, de cualquier sector, de cualquier tamaño, sobre inversiones tecnológicas a realizar, pero también sobre modelos de negocio a definir dentro de la economía digital para que las empresas puedan evolucionar y puedan ser competitivas en este entorno. Y además eso genere una retención de talento a nivel regional y, por tanto, se genere una economía del bienestar y una evolución económica importante. ¿Vale? Para ello, estas estructuras deben disponer no solamente de conocimiento sobre tecnologías y también sobre mercados, sino también infraestructuras tecnológicas, laboratorios, plataformas que puedan ofrecer a las empresas para probar, generar conocimiento, hacer pruebas de concepto, validación, etcétera, y al mismo tiempo también facilitar el acceso a financiación y aceleración de las empresas en la rama más orientada al negocio. Todo esto no se consigue con una única entidad que forme este Digital Innovation Hub, sino que se consigue solamente cuando hay un trabajo coordinado de múltiples agentes que cada uno de ellos va aportando un valor a la oferta o a la propuesta de valor, valga la redundancia, de este DIH. Con lo cual, nos aseguramos con este concepto Digital Innovation Hub que toda empresa a una distancia de trabajo, podríamos decir, a una distancia entre 100 y 200 kilómetros, tiene un punto físico. Es importante para Europa tener un punto físico, una oficina con una persona que pueda, una o varias personas que pueda recibir a una empresa y con conocimientos para poder aconsejar y orientar a la empresa en las dudas que pueda tener sobre tecnologías digitales. Y además tienen que estar incrustados en el ecosistema regional de innovación. Normalmente en Europa tenemos cada una de las regiones lo que llamamos Smart Specialization Strategy, que define la estrategia en la que cada región es más fuerte. Y pues habrá regiones o hay regiones más fuertes en productos alimenticios, en temas agrícolas, etcétera. En España, por ejemplo, Andalucía o Extremadura, pero habrá otras más centradas en la industria, y ahí hablaremos de Industria 4.0, otras más centradas en turismo, con lo cual lo que pretende Europa con esta estrategia de especialización es que se racionalicen los recursos y se destinen a aquellas regiones en las que hay más masa crítica para poder investigar en un determinado ámbito, de forma que los fondos se aprovechen de forma más racional. Bien, hecha esta primera introducción sobre el concepto del DIH, Digital Innovation Hub, vamos a entrar ya de lleno en The Data Cycle Hub, que es un DIH centrado en datos. ¿Y por qué en datos? Porque nosotros consideramos que las tecnologías en torno al dato son las que van a provocar la gran revolución o están provocando ya la gran revolución. Son tecnologías que van a provocar y están provocando ya disrupciones en la economía y en la sociedad y que en los próximos 10-15 años
pues se espera que sigan teniendo un impacto elevado. Son tecnologías habilitadoras, que podríamos llamar. Ese impacto es sustancial tanto en el ámbito industrial como en el ámbito social, como en el ámbito público, en cualquiera de los ámbitos, con lo cual es muy, muy horizontal esta tecnología basada en los datos. Y por tanto consideramos que la especialización en datos y en la explotación de datos es una clave diferencial para ser competitivo y ser atractivo de cara a toda esta red de Digital Innovation Hubs en Europa, que es donde nos ubicamos y donde estamos pues, interaccionando con el resto de regiones y con el resto de DIHs en la misma región, porque en España, en la misma región, puede haber varios DIHs y en Europa en general. Simplemente algunos datos para apuntalar la importancia de los datos en Europa. Pues el crecimiento derivado de la inteligencia artificial pues es palpable. Se habla del 45% de las ganancias en 2030, de trillones de euros en la contribución al PIB, etcétera. Por tanto, nosotros centrados en la explotación de datos, creamos The Data Cycle Hub en el año 2018, es cuando lo etiquetamos con este nombre. Ahora veremos que llevamos trabajando en esto desde mucho antes, y con una misión clara, que es ser el Digital Innovation Hub de referencia en nuestra región, que es la región valenciana, para fomentar la innovación basada en datos e inteligencia artificial. Que nos permita pues, cerrar la brecha entre la investigación y la industria, apoyar a las pymes, pero no solo a las pymes, también a la administración pública, proporcionando soluciones y servicios que sean innovadores y que requieren de este análisis avanzado de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial. El núcleo del DIH o de nuestro DCH es ITI como centro tecnológico, y esto es así en la mayoría de DIHs en Europa. O bien es un centro tecnológico como nosotros, privado, sin ánimo de lucro, o bien es una universidad o un laboratorio perteneciente a una universidad que hace de tractor de este DIH, y en torno a este centro se agregan las capacidades de otros socios que aportan un valor añadido para completar el conjunto de servicios del DIH. Nosotros, como centro tecnológico, simplemente dos slides. Somos un centro que nacimos en el 94, tenemos ya 25 años y algo de vida. Y estamos especializados en desarrollar investigación, innovación y proporcionar conocimiento, infraestructuras y tecnologías que den respuesta a los retos tecnológicos y de negocio de las empresas, así como también asesorar en fuentes de financiación que puedan incentivar los procesos de digitalización e investigación en las empresas. Esta ha sido nuestra misión prácticamente desde el 94, con lo cual estamos actuando como DIH desde mucho antes de que naciera este concepto o se etiquetara este concepto. Aproximadamente somos 200 personas, estamos muy relacionados con la Universidad Politécnica de Valencia y hay unos 40 profesores de la universidad que desarrollan su labor investigadora con nosotros, que se suman a esas 200 personas contratadas por la asociación. Más de 100 proyectos anuales, más de 300 empresas cliente y más de 240 asociados con nuestra característica de asociación privada sin ánimo de lucro. Podemos decir que cubrimos tres grandes pilares, o tenemos tres grandes orientaciones que nos confieren una complejidad en cuanto a nuestro discurso y nuestra posición, pero que las llevamos pues bastante bien durante toda nuestra vida, ¿no? Una es la generación de conocimiento a nivel nacional e internacional. Somos un centro puntero que está trabajando con los principales agentes en Big Data, inteligencia artificial a nivel europeo. Por ejemplo, somos fundadores de la Big Data Valley Association, también miembro del Board of Directors de NESI y de otras asociaciones como ITSA y otras relacionadas con data sharing, etcétera. Por otro lado, además de generar conocimiento puntero, también tenemos que transferir tecnología, y ahí somos especialistas en la transferencia de los conocimientos y la tecnología generada con los proyectos de investigación
hacia las empresas. Somos el centro tecnológico TIC de referencia en España, somos el centro más grande TIC, específicamente en TIC en España. Poseemos infraestructura de experimentación y demostración, como después veremos, y hemos sido seleccionados por la Comisión Europea como referencia en Big Data e Inteligencia Artificial, que también ahora posteriormente veremos. Y por último, pero no menos importante, somos la asociación del sector. En la Comunidad Valenciana, en nuestra región, somos la principal asociación de empresas del sector TIC, lo cual nos confiere esa característica de asociacionismo y de defensa del sector que también tenemos que poner en valor y en acción. Como decían, DIH no lo somos desde el 2018, cuando se nos etiquetó como tal, sino que llevamos haciendo funciones desde mucho antes. Por ejemplo, hemos acompañado a la región valenciana en la definición de la estrategia RIS3, que es la estrategia regional, como comentaba, en la que se basan y se apoyan los Digital Innovation Hubs. Todos tienen que tener una especialización muy alineada con el RIS3 de su región. También nos hemos anticipado a la aparición del concepto del DIH. Ya en el 2015 nos citó la Comisión Europea como centro de competencia y DIH, entonces no estaba muy bien definido el concepto de DIH dentro de una iniciativa relacionada con la fabricación, manufacturing. Hemos definido estrategias y seguimos definiendo estrategias. Por ejemplo, la Agenda de Industria 4.0 de la Comunidad Valenciana la hemos trabajado con IBACE, que es la agencia regional que nos fundó en el año 94. Estamos trabajando en digitalizar la industria y aquí ya sí que hemos empezado a establecer ese ecosistema que amplía las capacidades del ITI como centro tecnológico y que nos permite llegar más lejos de lo que podríamos llegar nosotros solos. Por ejemplo, esto es un ejemplo de una agrupación de centros tecnológicos en distintos sectores, pues energía, calzado, metal mecánico, juguete, plástico, cerámica, que junto al ITI nos complementamos y aportamos un conocimiento tanto del negocio y de los procesos que nos aportan el resto de centros, como de las tecnologías digitales, que es lo que aportamos desde el ITI. Y con esta agrupación hemos prestado servicios de diagnóstico de madurez digital y hoja de ruta de digitalización a más de 30 empresas en el 2017 y otras tantas en el 2018 y 2019. También, como comentaba anteriormente, tenemos laboratorios o hemos montado laboratorios de demostración que permitan a las empresas venir a nuestras instalaciones y ver las tecnologías en acción. Por ejemplo, esto es un laboratorio de industria 4.0, donde tenemos 5 células flexibles más un robot, un AGV que transporta de forma autónoma los materiales, un robot colaborativo, un almacén caótico, de forma que sobre esa infraestructura física que la hemos comprado, no la hemos desarrollado nosotros, pero sobre ella desplegamos las tecnologías que el ITI sí que desarrolla, y además también tecnologías de nuestras empresas asociadas se despliegan en esta infraestructura para poder demostrar cómo funcionan esas tecnologías y que esto sirva de escaparate para las empresas que quieren incorporar tecnologías digitales. Y otra infraestructura muy relevante para nosotros y muy en relación al Data Cycle Hub es el Data Space, que es una infraestructura de datos confiable. Tenemos una infraestructura de computación formada por máquinas hardware, pero también tenemos una metodología y un conjunto de buenas prácticas, protocolos y herramientas que nos permiten la captación de datos, el manejo de datos de forma fiable, la compartición de esos datos entre el data owner y el data user, y la ejecución o el despliegue de algoritmos que puedan trabajar con esos datos. Esos algoritmos o bien pueden venir del propio ITI, porque los proporcionamos como respuesta a una necesidad de una empresa, o pueden venir de una empresa que tiene un algoritmo pero no dispone de datos ni de infraestructuras para poder probar sus algoritmos. Pues bien, con todos estos mimbres, que principalmente son mimbres que aporta ITI como centro tecnológico, en el 2018 decidimos incrementar oficialmente pues la alianza o las alianzas en torno al Digital Innovation Hub, y entonces
digamos, incorporamos a nuestro pool o a nuestro ecosistema a todas estas entidades, desde las universidades de Alicante, la Universidad de Valencia, algunos laboratorios de la Universidad Politécnica de Valencia, Redit, que es toda la red de centros tecnológicos de la Comunidad Valenciana. Antes hemos visto algunos, desde el calzado, textil, etcétera. Incliva, que es un centro de investigación del Hospital Clínico, muy centrado en investigación sanitaria. EDEM, que es una escuela de negocios. Y después tenemos la segunda o la tercera fila, podríamos identificamos a los clústeres de empresas innovadoras sectoriales, como el clúster de automoción, del calzado, del metal, del juguete, de la industria del valle, la Cámara de Comercio de Valencia, los colegios profesionales de telecomunicaciones e informática, la Confederación Empresarial de Empresarios Valencianos, FEMEVAL, que es una federación de empresas del sector metal, mecánico, Lanzadera y GoHub, que son aceleradoras de empresas, y la Asociación Valenciana de Startups, que es la asociación que aglutina todas las startups, que son un elemento importante y muy innovador dentro de la Comunidad Valenciana. Y además teníamos dos empresas que testimonialmente, porque no tenemos empresas como agentes o como socios del DIH, pero testimonialmente y al principio, estas dos empresas nos ayudaron a montar el Data Space que hemos visto antes y por eso aparecen aquí como empresas. Pero inicialmente no está previsto que las empresas participen como socios en el DIH, sino más como proveedores de tecnología. La organización del DIH es muy sencilla, tampoco voy a entrar en mucho detalle, estos son aspectos que yo creo que se salen un poco del objetivo del webinar, pero tenemos un comité ejecutivo formado que es el máximo órgano de gobierno, una comisión delegada, un coordinador y luego grupos de trabajo tanto tecnológicos como sectoriales, además de una oficina de coordinación que ayuda al coordinador a desarrollar y a dinamizar la actividad dentro del DIH. Está la estructura y las relaciones que podemos tener con agentes externos, ya sean empresas de la región, tanto usuarias como proveedores, la propia Comisión Europea, otros DIHs en la región o fuera de la región, el Ministerio a nivel nacional, centros de excelencia externos, proyectos relevantes a nivel regional como Tech4CV, etc. En cuanto a áreas tecnológicas y sectores que abordamos en el DIH, esta es la figura que a mí más no estéticamente, pero sí creo que refleja muy bien cuál es nuestro foco, tanto del ITI como del DIH. Para nosotros el dato es el elemento nuclear y está en el centro de nuestra estrategia. Y en torno al dato desarrollamos el conjunto de tecnologías o abordamos el conjunto de tecnologías que nos permiten hacer una explotación de esos datos o poder llegar a la explotación de esos datos. Empezamos por sistemas ciberfísicos, lo que se conoce como sistemas ciberfísicos, que nos permiten hacer una captación de datos de forma fiable, robusta, en tiempo real, con verificación y validación, sistemas safety critical. Ahí tenemos una línea importante de trabajo. Por otro lado, una vez tenemos el dato captado, ¿cómo lo comunicamos? Con sistemas de comunicaciones, lo que llamamos ciberconectividad, Internet de las cosas o redes de sensores inalámbricos. Cloud Computing, que nos permite un almacenamiento distribuido y también un procesamiento distribuido. Y también trabajamos el ámbito de trazabilidad de datos con blockchain. Más adelante, siguiendo en la rueda, Big Data Analytics, cuando trabajamos con grandes cantidades de datos cuya velocidad de cambio es elevada, datos heterogéneos, no estructurados, pues tenemos una línea importante de analítica de datos masivos. Técnicas estadísticas de optimización aplicada, principalmente orientada a optimización de rutas, optimización de pronósticos, optimización de secuencia. Y por último, pero no por ello menos importante, inteligencia artificial, que bueno, está tomando gran fuerza y gran relevancia dentro de nuestra actividad. Cuando hablamos de inteligencia artificial nos estamos refiriendo más a la parte de machine learning, reconocimiento de patrones y tecnologías predictivas, ¿de acuerdo? Porque inteligencia artificial es un término muy, muy amplio. Además de estas tecnologías que envuelven al dato, pues tenemos por un lado la parte de ingeniería del software que nos proporciona
ciberseguridad o seguridad y calidad en todos los desarrollos que realizamos, y la parte de visualización de datos con interfaces de realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, para visualizar los datos de una forma adecuada y poder entender su impacto. Los sectores de aplicación, tenemos dos grandes sectores. Por un lado, los sectores, llamamos sectores productivos, y aquí podemos hablar del sector calzado, plástico, alimentación, metal mecánico, etcétera, y los sectores orientados a sociedad, donde podemos englobar principalmente salud, pero no solo salud, también ciudades y edificios, turismo y algún otro, emergencias y algún otro. Con lo cual tenemos una combinación de grupos de trabajo muy especializados en tecnología, pero también grupos de trabajo especializados en el conocimiento de los sectores, y establecemos un matching entre la tecnología y el sector. Avanzando un poco más en cuanto a los servicios, bueno, el objetivo del Data Cycle Hub ya lo hemos comentado, y simplemente por refrescarlo, el objetivo son las empresas y la administración pública, que es un concepto que se ha añadido recientemente, o un destinatario que se ha añadido recientemente a nivel europeo. La idea inicial de los DIHs hasta el 2019 el foco eran las empresas, y principalmente las empresas pymes, que son las que menos capacidad de acceso tienen a las tecnologías de la información avanzadas. Y el objetivo era primero escuchar y detectar necesidades y proporcionar soluciones para mejorar los procesos de producción y negocio de las empresas utilizando tecnologías digitales. Para ello, nosotros hemos diseñado un catálogo de servicios distribuidos en 6 bloques más uno que es transversal a todos, que es la creación de comunidad. ¿Vale? El primer bloque sería el desarrollo estratégico, cómo ayudar a las empresas a tomar decisiones estratégicas en base a tecnologías digitales. Cómo soportamos el desarrollo tecnológico estratégico, es decir, la I+D+I. También cómo soportamos ese escalado, testing y validación de tecnologías a las empresas, aportando nuestras infraestructuras. Cómo ayudamos al desarrollo de negocio de las empresas y a poder ser competitivas en el mercado. Cómo ayudamos a acceder a financiación y cómo ayudamos a formar a las empresas y a sus trabajadores en estas nuevas tecnologías. Entrando en un poco de detalle en cada uno de los servicios, pues en construcción del ecosistema, en creación de comunidad, perdón, tenemos por un lado la construcción del ecosistema, que nos permite crear comunidad en torno a este DIH, que conecte a todos sus miembros en el ecosistema de innovación de la región y nos permita pues, establecer relaciones win-win en las que todos nos sintamos cómodos. Eso es importantísimo a la hora de confeccionar el ecosistema, porque si alguien cree que está invadida su capacidad de prestar servicios o que está coartada su capacidad, pues no va a participar en el DIH y no va a aportar pues aquellos valores importantes que puede aportar. Con lo cual es importante ser justo y ser, digamos, generoso a la hora de trabajar conjuntamente. Y por otro lado, comunicación, haciendo difusión de todas las actividades del DIH y divulgación de buenas prácticas diseñadas dentro del DIH. Entrando en desarrollo estratégico, pues uno de los servicios que desarrollamos es intermediación o brokering. Como he comentado, tenemos empresas del sector tecnológico como empresas asociadas a ITI, y por otro lado tenemos a las principales patronales de empresas industriales y clústeres de empresas industriales asociadas al DIH. Por tanto, una demanda o una necesidad por parte de una empresa industrial puede resolverla en muchos casos una empresa tecnológica, y nosotros hacemos esa labor de conexión entre empresa tecnológica y empresa usuaria de la tecnología. Cuando no hay una empresa que pueda desarrollar o pueda atender esa necesidad, entonces podemos entrar nosotros como centro tecnológico a desarrollar un servicio de valor añadido que aporte pues, ese valor que una empresa en el momento actual no lo puede prestar. Gestión del talento, pues gestionando una bolsa de empleo y también poniendo en marcha acciones que atraigan y retengan el talento en la Comunidad Valenciana, y eso pasa principalmente por fortalecer el sector, que va muy en línea con la acción también de intermediación brokering, de aportar oportunidades al sector tecnológico de la región. Observatorio de tendencias,
Ya tenemos mucha experiencia durante muchos años de vigilancia tecnológica, vigilancia de mercado y que nos permite pues, ayudar a la toma de decisiones y conocer cuál es el panorama tanto de tendencias de mercado como tecnológicas a la hora de que una empresa pueda poner en marcha un proyecto de investigación o un proyecto de lanzamiento de un producto al mercado. Y por último, definición de estrategia y desarrollo de visión. También es importante ayudar a las empresas a que desarrollen, a que fijen cuál es su estrategia en el uso de las tecnologías digitales para poder ser competitivas y aprovechar al máximo las ventajas de estas tecnologías digitales. En cuanto a soporte tecnológico estratégico, por un lado proporcionamos acceso a datasets, como hemos comentado antes. Esto es un valor, yo creo, muy importante dentro de los DIHs orientados a datos, como es el nuestro. Y es que no siempre o es complicado poder acceder a datasets reales, de datos reales de la industria o de salud, que puedan estar disponibles para la explotación o para la ejecución de algoritmos debido a la confidencialidad muchas veces de dichos datos o a la privacidad, los requisitos de privacidad que tienen esos datos por ser sensibles, bien sea porque pueden vulnerar, digamos, la competitividad de la empresa que los proporciona o bien porque son datos de la persona que los proporciona. Entonces, en nuestro caso, hemos desarrollado mecanismos que nos permiten conectar de forma segura y fiable y certificada con los proveedores de datos, de forma que establecemos los permisos que en cada momento puede tener una empresa a los datos de los que disponemos y siempre con la autorización del proveedor de datos. Para ello es necesario pues, desarrollar unos protocolos y unas infraestructuras y herramientas que nosotros hemos desarrollado. Agenda de retos. Nosotros hemos trabajado y estamos trabajando en definir una agenda estratégica de investigación de retos que sería interesante resolver mediante tecnologías digitales basadas en datos. Y también permitimos a las empresas que nos envíen sus retos y entonces dentro del DIH, teniendo en cuenta las capacidades que pueden aportar todos los socios, encontramos el proveedor más adecuado a esta problemática y necesidades de las empresas. Análisis de viabilidad. Cuando una empresa tiene una idea de proyecto y no sabe si los resultados o el rendimiento de ese proyecto de investigación van a ser pues, suficientes o no, la precisión va a ser suficiente o la rapidez, la velocidad, etcétera, pues nosotros ayudamos a hacer ese estudio de viabilidad tecnológica que apoya a las empresas a transformar sus ideas innovadoras en conceptos demostrables y a validar que esas tecnologías que se quieren desarrollar sí que van a tener una viabilidad en el mercado y también una viabilidad tecnológica. Y por último, servicios de diagnóstico, que después entraremos un poco más en detalle, como son diagnóstico de madurez digital y diagnóstico de tecnologías habilitadoras. Yo creo que este es el principal servicio que un DIH puede prestar o debe prestar, que es pues, analizar las empresas, analizar a una empresa, analizar su grado de madurez y desarrollar una hoja de ruta de digitalización para que esta empresa vaya progresando en su nivel de madurez digital. Como continuación del anterior, también proporcionamos acceso a infraestructuras y plataformas tecnológicas, ya no solo infraestructuras físicas, hardware, etcétera, sino también plataformas tecnológicas, herramientas que faciliten el desarrollo de algoritmos, el desarrollo de herramientas o de aplicaciones a las empresas. Otro servicio es la selección de tecnologías, asesorando a las empresas y basándonos en lo que comentaba antes de la vigilancia tecnológica que desarrollamos, pues asesoramos a la empresa sobre qué tecnología sería más interesante incorporar a su cartera o bien a su problemática, qué tecnología resuelve mejor su problemática. Aspectos legales y éticos de la inteligencia artificial, otro elemento diferencial de un DIH centrado en datos e inteligencia artificial,
es muy importante, sobre todo, o al menos en Europa. En otros países o en otras, por ejemplo, China o Estados Unidos, estos aspectos ya no son tan importantes, pero en Europa sí que tenemos una máxima, que es respetar al máximo los aspectos éticos de la ejecución o el uso de la inteligencia artificial. Con lo cual, desde el DIH estamos asesorando sobre en qué momento o en qué situaciones puede haber algún conflicto ético con el uso de la inteligencia artificial y el manejo de datos. Y por último, I+D específica, donde lo que hacemos es aplicar pues, innovación tecnológica para desarrollar nuevos productos y servicios junto con las empresas. Y es pues un servicio típico de I+D bajo contrato o en colaboración con las empresas. Pasando al siguiente pilar, soporte técnico para escalado, testing y validación. Aquí ayudamos a las empresas a hacer prototipado de tecnologías, demostración de productos, realizando workshops y, como hemos visto antes, workshops virtuales, también workshops in situ, en presencial, de productos frente a potenciales clientes para que vean esos productos en funcionamiento. Validación de concepto y pruebas de conceptos y validación de producto, que están muy relacionados en distintas fases, digamos, de madurez de la tecnología, desde el concepto hasta el producto. ¿De acuerdo? Ayudamos a las empresas a que puedan transitar por esta evolución de forma segura y con confianza. En desarrollo de negocio, pues también permitimos a las empresas acceder a infraestructuras, ya no infraestructuras de computación, etcétera, sino infraestructuras físicas básicas, como oficinas, salas de reuniones, para desarrollar workshops, para desarrollar presentaciones con empresas clientes, etcétera. Tenemos programas dedicados a asistir a los empresarios en el proceso de desarrollo empresarial, desarrollo de negocio. Aquí contamos con las aceleradoras y con las escuelas de negocio que nos aportan todo este conocimiento. Espacios de innovación y coworking que permiten el brainstorming y la interacción entre empresas, sobre todo muy relacionado con las empresas startups. Mentoring y acompañamiento, sobre todo en ámbito fiscal, legal, ámbito contable de negocios, y compra pública innovadora, que es una tipología de compra por parte de la administración que es interesante poder tenerla, digamos, bien, conocerla bien, porque tiene unas características peculiares, aunque es muy interesante. En cuanto a financiación, pues asesoramos sobre fuentes de financiación existentes, tanto a nivel europeo, nacional, regional y también fuentes privadas. Ayudamos a la creación de consorcios, porque conocemos muy bien el ecosistema, ya no solo a nivel regional, sino a nivel nacional y a nivel europeo. Tenemos conexiones con otros DIHs en la red europea de DIHs, y por tanto podemos ayudar a una empresa que encuentre un socio para montar un consorcio de proyecto europeo, proyecto nacional. Ayudamos al desarrollo de propuestas, es decir, a la escritura de la propuesta, del documento técnico, donde hay que resaltar la innovación que tiene un proyecto para que ese proyecto sea aprobado por una convocatoria de financiación pública. Y también hacemos un análisis de viabilidad, en este caso para analizar si una idea de proyecto tiene sentido o no. Puede que haya una empresa que tenga una idea de proyecto que no es suficientemente innovadora o que no encaja en una convocatoria de subvención o de financiación, y por tanto no vale la pena seguir adelante invirtiendo tiempo en desarrollar una propuesta para que no encaje en esa convocatoria finalmente. Y por último, formación, que es uno de los elementos también críticos y cruciales de un DIH. Formación tanto en negocio y emprendimiento como en capacitación técnica. ¿De acuerdo? Una profundización mínima sobre el diagnóstico de madurez digital, como he comentado antes, que considero que es el servicio por excelencia de todo DIH.
y nosotros lo estamos prestando desde hace varios años, también avalados por el Ministerio Español de Industria, Comercio y Turismo en su momento, y que consta de 3 fases principales. Primero, una fase de diagnóstico, hacer un análisis del estado actual de implantación de las tecnologías digitales en la empresa. Ahora veremos en qué pilares nos focalizamos para hacer este diagnóstico. Segundo, después del diagnóstico, identificamos las acciones de mejora y, por tanto, hacemos una propuesta estratégica de acciones que la empresa debería poner en marcha para mejorar su nivel de madurez digital. Y establecemos junto con la empresa un plan de acción de acciones priorizadas. Lo que hacemos aquí es priorizar, teniendo en cuenta la capacidad de la empresa de inversión y también los recursos de la empresa, pues las acciones para que la transición en ese nivel de madurez sea lo más ágil para la empresa y lo más cómoda para ella. Nuestro proceso de diagnóstico se centra en 5 dimensiones que engloban todas las áreas que influyen en los procesos de digitalización. La primera de ellas es estrategia de negocio y mercado. Analizamos si la empresa está preparada para incluir dentro de su estrategia de negocio las tecnologías digitales o si las tiene en cuenta. Los procesos de la empresa, la organización y personas, si hay reticencias al cambio, si las tecnologías digitales pueden, o la incorporación de estas tecnologías pueden tener barreras adicionales a la propia complejidad de las tecnologías, sino más bien derivadas de la gestión del cambio. Infraestructuras disponibles en la empresa y productos o servicios que la empresa desarrolla y que por tanto pueden ser también objeto de digitalización, convirtiendo productos en servicios, por ejemplo, que es una de las tendencias actuales más marcadas. Analizando estas 5 dimensiones, lo que hacemos es generar un informe de estado en cada una de esas dimensiones de la empresa que podemos comparar con otras empresas de su sector y también con empresas, con el conjunto de empresas en España de las cuales tenemos conocimiento, obviamente de forma anonimizada. De forma similar también hacemos otro tipo de diagnóstico, por ejemplo, diagnóstico de calidad del software. En este caso tenemos 6 pilares, pero nuestra forma de trabajo es muy similar. Entrevistas de diagnóstico, hoja de ruta de acciones a desarrollar y priorización de esas acciones. También obteniendo del diagnóstico pues unos niveles en cada una de los pilares que nos permite conocer o saber en cuál de ellos tenemos que actuar de forma más intensa para poder mejorar el nivel de la empresa o paliar las debilidades. Pues bien, con eso termino la parte de servicios y comienzo la parte de casos de éxito. En cuanto a casos de éxito, voy a ir algo rápido al principio y me voy a ir centrando hacia el final. Voy a presentar casos de éxito de distinto tipo, normalmente con empresas que nos permiten que contemos su caso de éxito. En este caso es una empresa que gestiona eficiencia energética o que se centra en mejorar la eficiencia energética tanto en industrias como en edificios. A esta empresa lo que le hemos ayudado es a saber qué sensores tiene que establecer o qué tiene que desplegar en cada una de las industrias y cómo reflejar la información captada y cómo trabajar y representar la información captada por esos sensores y procesada por un sistema experto para que pueda ayudar al operador de la planta a tomar las mejores decisiones sobre pues si tiene que activar o desactivar una línea porque está consumiendo demasiado, activar o desactivar algún elemento de la planta que nos permita eficienciar la energía. ¿De acuerdo? Bueno, distintos ejemplos. También hemos trabajado con empresa química. Digamos que igual no es tan relevante el que se vea el tipo de proyecto, sino más bien el tipo de empresas con las cuales estamos trabajando. Esta empresa química es la 6ª a nivel europeo, la 6ª empresa química a nivel europeo, y también hemos ayudado, por ejemplo, en este caso con un módulo de cotizaciones
un módulo de gestión de compras o un módulo de gestión de trazabilidad para sus productos. Para una empresa azulejera pionera a nivel mundial, empresa del sector cerámico, pues aquí le hemos ayudado a la gestión de partes de producción, almacenes y órdenes de esmaltado. Para una empresa de gestión hospitalaria y electromedicina, pues hemos ayudado en el desarrollo de la herramienta de gestión de todos sus sistemas y de todo su personal para que pueda optimizar sus operaciones. En cuanto a movilidad empresarial, estamos trabajando con distintos segmentos de empresas, de distintas tipologías de empresa y de terminales para ayudar a hacer la gestión de los datos desde el propio terminal y poder recibir órdenes de actuación en el propio terminal. Más ejemplos de movilidad empresarial, pues control de la producción, gestión de multas. Hemos ayudado a una empresa que trabaja para la policía, en este caso, a nivel español y también europeo, para que desde el propio terminal móvil se pueda generar una multa certificada y que tenga validez, con lo cual se agilizan mucho los trámites. Y entrando ahora en análisis de datos, que yo creo que es lo más relevante desde el punto de vista del foco de nuestro DIH, lo que ofrecemos dentro de los casos de éxito, yo creo que son de éxito porque combinamos estos 4 perfiles. Por un lado, tenemos el ingeniero de software, que es aquel que sabe analizar hacer el análisis del software, la arquitectura de la solución, etcétera. Por otro lado, tenemos el científico de datos que se especializa en el modelo, diseñar el algoritmo y el modelo que permite hacer esas predicciones o esa anticipación a las necesidades. Gestor de infraestructura, porque es necesario trabajar con grandes cantidades de datos y con infraestructuras complejas que tienen que configurarse y tienen que trabajar con alto rendimiento. Y por último, técnico de visualización, que es el que proporciona o termina de reflejar los resultados de la ejecución de los algoritmos en las empresas y, por tanto, permite visualizar su resultado. Aquí, por ejemplo, tenemos proyectos relacionados con mantenimiento predictivo en ciudades, donde estamos trabajando con eficiencia energética y seguridad, trabajando con algunos centros tecnológicos del DIH, en este caso con el Instituto Tecnológico de la Energía. También dentro de mantenimiento predictivo, pero en el ámbito portuario y de la logística, hemos trabajado dentro del proyecto Transforming Transport con la Autoridad Portuaria de Valencia, del Puerto de Valencia, y le hemos ayudado, por un lado, a mejorar el mantenimiento de los spreaders de las grúas de muelle, que son elementos que hay pocos relativamente dentro de un puerto, y por tanto, si uno de ellos se bloquea, se estropea, pues genera unas pérdidas importantes o genera un cuello de botella al resto o a la operativa global del puerto, con lo cual son elementos críticos que hay que reemplazar antes de que se averíen o se rompan, con lo cual hemos ayudado a mejorar la eficiencia y también hemos ayudado a optimizar el movimiento de contenedores dentro del puerto, dentro de la bahía de puertos. Un proyecto bastante representativo es el que hemos desarrollado con Ford, la planta de motores de Ford en Valencia. Es un proyecto típico total de Industria 4.0, donde hemos abordado pues, prácticamente toda la cadena de valor de la Industria 4.0, desde la eficiencia energética, la eficiencia productiva y de operaciones y el mantenimiento predictivo, todo ello basado en la captación de datos, el análisis y la representación de los mismos. Para que nos hagamos una idea, pues tenemos para una máquina, en este caso es un husillo que realiza una perforación en uno de los motores, no sé, creo que es la línea de cilindros. Pues lo hemos sensorizado con 9 sensores diferentes que capturan información a diferente frecuencia. Esto nos genera 2 millones de registros por día, 1 gigabyte de datos por estación y día,
tenemos 24 estaciones por operación y 12 operaciones por línea y 2 líneas, con lo cual esto está generando en un día de datos pues, una cantidad enorme de datos que necesitaríamos para una arquitectura de procesamiento de datos convencional o típica, 14 horas, mientras que utilizando nuestra infraestructura que hemos desarrollado para el proyecto, tardamos 9 minutos en procesar esos datos, con lo cual ahí se puede ver la eficiencia o la mejora de rendimiento que podemos tener y, por tanto, el número de simulaciones y de predicciones que podemos realizar pues cada 9 minutos y no cada 14 horas, que sería inviable. También dentro de este proyecto Confort pues hemos ayudado a la toma de decisiones de reemplazo de una pieza, por ejemplo, detección de anomalías utilizando técnicas univariantes y multivariantes que nos permiten no identificar un error, sino una anomalía que puede ser un error o puede no ser un error. Puede ser un desgaste de herramienta o puede ser cualquier otra cosa, pero avisamos y generamos una alerta para que un operario lo pueda analizar. También relacionado con la ingesta masiva de datos, trabajamos y también con el puerto de Valencia, pero en este caso con la terminal de contenedores Noatum, pues hemos trabajado también en la captación de información desde miles, en este caso son miles de sensores a una frecuencia de milisegundos, con lo cual están proporcionando información, una grandísima cantidad de información en un entorno industrial difícil, con grandes interferencias. Los contenedores son metálicos, con lo cual hay mucha interferencia y las redes de comunicaciones son difíciles. Y hay que ejecutar procesamiento en tiempo real con una infraestructura de Internet de las Cosas escalable. Pues bueno, con todos estos condicionantes hemos ayudado a Noatum a poder recopilar toda la información de la terminal junto con otros socios dentro del DIH para poder optimizar las operaciones. Algunos otros proyectos, por ejemplo, predicción de la vida útil de herramientas, muy relacionado con el proyecto de Ford. Aquí lo que hemos hecho, el objetivo era optimizar mantenimientos preventivos para aumentar el tiempo entre cambio de herramientas y reducir la probabilidad de pieza no calidad o avería. ¿De acuerdo? Hemos monitorizado una serie de variables en 288 máquinas y 22 segundos por ciclo de fabricación. Aquí lo que hemos conseguido es un aumento de un 30% de la vida útil de las herramientas y una reducción de piezas de no calidad, es decir, piezas defectuosas, de un 17%. Otro ejemplo, pues predicción de la demanda de productos perecederos, para evitar el exceso de productos sin perder ventas. También pues el mismo modelo, ¿de acuerdo? Unas variables que parten del histórico de la demanda, el tiempo atmosférico, festividades, etcétera, en un cliente que dispone de 1.630 y 63 productos que son los que hemos analizado. 1.630 tiendas y 63 productos generan una cantidad de información ingente que solamente con tecnologías Big Data pueden ser tratadas. Hemos obtenido unos resultados de mejora de 6 veces la actual predicción de la demanda de productos perecederos y una reducción del 66% del coste de desecho. Predicción de impagos, en este caso en una empresa con 12 millones de clientes de facturas al mes y donde pues algunos de estos clientes desafortunadamente no pueden pagar, y lo que hemos ayudado a la empresa es a saber si tiene que invertir dinero en enviar una carta a ese cliente porque el cliente va a reaccionar positivamente ante una carta y por tanto va a ponerse al día de los pagos, o no es necesario enviar carta porque aunque envíes una carta, 2, 3, 4 cartas, lo único que vas a hacer es incrementar tus costes porque ese cliente nunca va a pagar. Entonces lo que hemos hecho es analizar si ese cliente es propenso a pagar con un incentivo o no. Todo esto con técnicas de inteligencia artificial y predicción. También predicción de movimientos en barcos, por ejemplo, para evitar problemas de impacto del barco con el muelle, cuando se acercan al muelle para amarrar. Teniendo en cuenta el movimiento de oleaje, el clima, características del barco, y lo hicimos en el puerto de Algeciras y Langosteira, y los resultados
obtenido son técnicas para eliminar mareas y construcción de simuladores que nos permitan realizar la maniobra de aproximación antes de hacerla físicamente y, por tanto, evitar posibles colisiones. Otros casos de éxito, pues sin entrar en mucho detalle, análisis de la calidad en procesos de soldadura robotizada. También podemos analizar, podemos predecir si esa soldadura va a ser de calidad suficiente o no antes de que se produzca, en función de las características del material, de la intensidad de la energía que se está aplicando en el robot, etcétera. Mejora del proceso de mezcla y composición de materiales en una empresa química que fabrica productos químicos. En el entorno de salud, clasificación automática de pacientes según códigos CIE-10, que es una nomenclatura que nos permite clasificar las enfermedades de un paciente. O mejora de los procesos de emparejamiento de oferta y demanda en los procesos de selección de personal mediante técnicas de inteligencia artificial. En salud estamos trabajando en cáncer de mama y tenemos muy buenas alianzas, por ejemplo, con Incliva, como hemos comentado antes, dentro del DIH, con el Hospital La Fe, para trabajar cáncer de mama, endometriosis, leucemia mieloide aguda, donde siempre lo que hacemos es análisis de datos o análisis de señal proveniente de distintos tipos de sensores, bien sea una mamografía, TAC, resonancia magnética, ecografía, etcétera, y aplicar algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, que nos permitan detectar elementos sospechosos dentro de la imagen o hacer un pronóstico de evolución de la enfermedad a partir de esa información capturada en tiempo real. Ya llegando hacia el final, gemelo digital y volviendo hacia la industria, pues es uno de los conceptos en los cuales estamos trabajando más y que se está extendiendo bastante dentro del concepto de Industria 4.0. Aquí lo que hacemos nosotros es combinar la parte de digitalización mediante sensores y nuestros conocimientos en redes de comunicaciones y sensores en planta para capturar la información suficiente de la máquina y generar un modelo virtual que nos permita hacer simulaciones en el entorno virtual antes de llevarlas al entorno real. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un pequeño vídeo, lo voy a cortar rápido, donde vemos los distintos indicadores y podemos, dentro del elemento virtual, que es la línea de producción, pues podemos ir obteniendo los parámetros en los que se encuentra cada una de las máquinas, y además podemos hacer simulaciones variando los parámetros que nos interese o cambiando el orden de las máquinas para poder hacer una simulación de qué pasaría si. ¿De acuerdo? Bueno, corto el vídeo. Planificación de turnos y tareas, lo hemos hecho con varias empresas de gran importancia en la comunidad, de forma que tenemos en cuenta pues, las necesidades de servir a los distintos servicios y las distintas capacidades que tienen que tener las personas para dar ese servicio, y pues, las vacaciones, la disponibilidad de las personas, etcétera. Es un problema de optimización de la asignación de tareas. Muy relacionado con este anterior, optimización de procesos. Aquí estamos trabajando en dos líneas, como hemos comentado antes. Routine Maps, que es una herramienta para optimización de rutas y flotas de vehículos, y Foreplanner, que es una herramienta de previsión y planificación optimizada de la producción. Aquí hay más información, no me voy a detener. Después, como el webinar está grabado, se puede visualizar. Y también en logística estamos trabajando en la parte de realidad virtual para representar, así como antes hemos comentado que tenemos un centro demostrador físico que tiene máquinas físicas que fabrican una pieza concreta, como podría estar en cualquier empresa de nuestro entorno. En este caso lo que hacemos es no tener el demostrador físico, sino tener un demostrador virtual, de forma que con un espacio mucho más reducido podemos simular distintos espacios. En este caso es un almacén, y que nos permite pues, realizar todas las aplicaciones de forma muy realista
sobre las operaciones que podríamos desarrollar en un almacén, sobre todo orientado hacia la optimización del almacén, optimización de pronósticos, etcétera. Ahí, pues en la imagen pueden ver que tenemos pues una traspaleta, distintos palets de ubicación de productos, distintos colores en función de la gama de productos, en función del stock, etcétera, y podemos cubrir todos esos elementos. Por último, o casi por último, entrando en trazabilidad y por citar un proyecto relacionado con blockchain, también en el puerto de Valencia, aquí hemos trabajado con la mejora de la trazabilidad de datos en operaciones portuarias. Es un escenario ideal para la aplicación de blockchain, debido a la gran cantidad de interlocutores y la gran cantidad de burocracia que conllevan la importación, exportación y el transporte de mercancías. Con lo cual, aquí lo que hemos hecho es desarrollar un sistema de blockchain con una red permisionada, es decir, privada entre distintos nodos del propio puerto de Valencia, y diseñar el sistema de bloques, los conectores y hacer el despliegue para poder ejecutar este proyecto con calidad y fiabilidad. Y ya por último, en cuanto a demostradores, perdón, creo que no se escucha. Tengo que salir un segundo y volver a compartir. Es un segundillo solo. Aquí vemos un pequeño vídeo de estas son nuestras instalaciones y este es un sistema de inspección tridimensional que está patentado en 16 cámaras, capturan la información, capturan una imagen de una piezas impulsadas por este brazo lanzador que la deposita justo en el centro de esa cápsula que tenemos esas 16 caras, y en ese momento cuando la pieza está estática en el aire se captura una imagen, 16 imágenes en este caso, se reconstruye la imagen tridimensional y aquí tenemos pues, de visualización de la captura de esa imagen. Piezas en las que una vez de la calidad pues empieza a realizar esta está en todo una vez que hace defectos en la pieza, en este caso Daniel, no se oye su voz, la explicación, por lo que está superpuesto el audio. Entonces, vale, perdón. Yo creo que, pues, si le parece bien, vamos cerrando, sí, para poder plantear un par de preguntas. De acuerdo. Bien, pues el centro de experimentación, centro demostrador de industria, ya lo hemos visto. Y para terminar, pues les dejo un minuto de vídeo de Vicky.
Pues con eso Muchas termino. gracias, Muchas Daniel, gracias. por la presentación. Nos tardamos un poquito más de lo que teníamos previsto, pero quería hacer una pregunta. ¿Cómo han hecho, digamos, más como la parte de procedimental del Hub de Innovación? ¿Cómo ha sido ese proceso de integrar a los diferentes actores que usted nos presentó para darle valor agregado al Hub? Como empresas del gobierno, entidades de financiación, bueno, todo este ecosistema. ¿Cómo ha sido ese proceso, de manera bien resumida, para integrarlos, incorporarlos con esta visión del Hub? Pues ha sido un proceso, obviamente nosotros formamos parte del Sistema Valenciano de Innovación junto con el resto de agentes, con lo cual trabajamos en distintos proyectos y conocemos a estos agentes. Al tratarse de tecnologías digitales, el resto de agentes reconocen de alguna forma nuestra característica de centro de referencia en tecnologías digitales y por tanto han acudido a nuestra llamada y a nuestra convocatoria para tratar de diseñar ese Digital Innovation Hub, también apoyado por las agencias regionales, tanto IBACE como la Agencia Valenciana de Innovación nos han apoyado en todo este proceso y nos han ayudado también a que el resto de agentes pues se acerquen y se interesen por aportar y participar en el DIH. Pero como Hub de Innovación, ¿tienen algún apoyo específico por parte de las agencias promotoras de innovación y tecnología regionales? ¿Alguna especie de apoyo mediante convocatorias o un soporte financiero para algunos componentes de la operación? Para la creación y formación del DIH sí que hemos tenido algún soporte pequeño, porque al fin y al cabo se trata del diseño de un plan, una especie de plan estratégico y un acuerdo de colaboración, porque después todo lo que es el desarrollo tecnológico, pues cada una de las entidades lo desarrolla por su cuenta y lo aporta al DIH. Pero sí que hemos tenido una convocatoria que se llama de acciones complementarias, que nos ha apoyado a desarrollar este tipo de acciones junto con el resto de agentes. Ok, perfecto. Y las pymes, sobre todo, que quieren o que requieren algún tipo de servicio, ¿cómo obtiene la financiación para que puedan interactuar con el Hub? ¿Mediante convocatorias o usted, porque obviamente para ser pequeñas, la grande me imagino que tiene pues, la capacidad de hacer los proyectos bajo contrato, pero las pymes, ¿cómo trabajan con ellas? Sí, existen distintos modelos. Un modelo es que nosotros como DIH y como centro tecnológico tengamos una financiación para prestar servicios a las empresas y por tanto las empresas reciben ese servicio de forma gratuita. O pagando pues una pequeña parte del servicio, un tercio, por ejemplo. Ahí tenemos el caso del proyecto Activa Industria, que es el que hemos comentado antes del Ministerio relacionado con el desarrollo de planes de diagnósticos de digitalización y hoja de ruta, donde las empresas pagan un tercio, el Ministerio paga un tercio y la comunidad autónoma paga un tercio del coste. ¿De acuerdo? Ese sería un modelo. Otro modelo es que las empresas tengan un programa específico al cual se pueden presentar y posteriormente nos contratan servicios al DIH, de forma que las empresas tienen financiación para cubrir sus costes y también los costes de contratación de servicios especializados a los socios del DIH. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Yo creo que ya van a ser las 12:20 aquí en Colombia, 7:20 allá en España. Entonces, le quiero agradecer de verdad, Daniel, por la presentación que fue bastante exhaustiva, bastante detallada de lo que hacen la multitud de servicios que presta un hub de innovación como el de ustedes, que muestra que integra muchos elementos. El centro Sintel es muy parecido a ustedes, en el sentido de que integra varias empresas, universidades, actores del sector gobierno. Entonces, me pareció bien su comentario de que uno finalmente como centro actúa casi como hub de innovación desde su concepción inicial y lo que hace finalmente con esas iniciativas es darle una dinámica adicional que es muy importante para dinamizar lo que todos queremos, es esta transformación digital empresarial y apoyar a las entidades del gobierno en la decisión de sus políticas.
De verdad le reiteramos el agradecimiento, esperamos trabajar en un futuro con ustedes y le agradecemos también a todas las personas que estuvieron conectadas en este webinar. Y esperamos pues que sigan participando en los webinars que el centro ha venido realizando desde hace varios años y que pues, con la cual buscamos básicamente que todos trabajemos en la apropiación tecnológica, que también es muy importante frente a esas tecnologías nuevas digitales. Muchísimas gracias, Daniel, otra vez, y esperamos que nos acompañe próximamente en algún otro tipo de iniciativa conjunta, y a los asistentes muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.